Las 8:31 de esta mañana y estamos recibiendo a Ramón Ruiz, director del Banco de Previsión Social, en representación de los trabajadores, para tratar nuevamente el tema de los cincuentones, pero en esta oportunidad con algo que era reclamado con mucha insistencia por la gente. Es decir, el problema ya está planteado, la situación ha sido debidamente detallada, en particular por los damnificados. Ha asumido, digamos, el gobierno la preocupación y de alguna manera reconocido la inequidad o la injusticia que se ha generado con una importante masa de trabajadores, pero soluciones, ¿cuáles son? ¿Qué ideas hay? Proyectos, en definitiva. Bueno, este viernes, en esta semana, se presentará el proyecto de ley para atender la situación de los trabajadores. Y vamos a preguntarle, bueno, junto con los buenos días y la bienvenida, y vamos a tratar de entender, junto a Ramón Ruiz, de qué se trata y a dónde estaría apuntando esta situación. Ruiz, bienvenido, un placer tenerlo nuevamente aquí en Arriba Gente. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, y además reconocer que este programa ha seguido, digamos, todo el proceso desde que comenzamos el año pasado, a principio de año, la campaña electoral hacia las elecciones en el BPS, a instalar este tema, pasando por declaraciones de representantes del gobierno que decían que este tema no estaba en la agenda del Poder Ejecutivo, movilizaciones, una cantidad importante de actividades durante todo el año y, digamos, en el segundo semestre del año y a fin de año, el presidente de la República asumiendo el compromiso de que es un tema que preocupa y que además hay que buscar una solución. Se conformó una comisión que está trabajando para presentar una propuesta por parte del gobierno, pero nosotros entendemos de que, bueno, independientemente de los anuncios, como tú decías recién, no aparece formalmente, oficialmente, una propuesta que atienda la situación de los trabajadores que están perjudicados notoriamente por la SAFAP. Entonces lo que hicimos fue las propuestas, las medidas que nosotros hemos planteado durante todo este tiempo, tratar de elaborar un proyecto con rigurosidad técnica, un proyecto que tiene una mirada jurídica. ¿Por qué una mirada jurídica? Porque ese proyecto de ley tiene que ser amigable, tiene que tener una armonía con todas las disposiciones que están vigentes. Bien. No puede haber una contradicción entre el proyecto y normas legales, decretos que hoy están vigentes. Tiene que, digamos, de alguna forma contemplar esa parte que no es menor, porque digo, muchas veces se aprueban leyes que después son cuestionadas, ¿no? Entonces, sí, más que cuestionadas, caen por inconstitucionalidad directamente. Estamos aburridos de ver situaciones en los últimos años. La representación, con mucha responsabilidad, ha elaborado ese proyecto con mucha rigurosidad técnica, tomando en cuenta los antecedentes que ha habido en otras oportunidades sobre gente que pudo salir del sistema. Y bueno, yo creo que es un trabajo que es un aporte, que es yo creo que es una herramienta que todos aquellos que quieran buscar una solución para los trabajadores que están perjudicados por el sistema mixto, pueden contar con este aporte de los trabajadores. Por supuesto que es un proyecto que es flexible, o sea, nosotros no decimos este proyecto tiene que votarse, digamos, así como está. Ustedes lo proponen para que los legisladores hagan aportes y lo mejoren. Es mejor trabajar a veces sobre una base que empezar de cero. ¿Y qué dice Ramón, básicamente? Bueno, ¿por dónde transita? Primero de todo, intentamos respetar el acuerdo que tenemos con la representación de los jubilados y la representación de los empresarios en el directorio del BPS. Nosotros el año pasado tuvimos reuniones, las tres representaciones, sobre este asunto, y nos pusimos de acuerdo. Yo te diría en un 99% estábamos de acuerdo. Tenemos algunos matices sobre algunos temas, pero creo que son instrumentales más que de fondo. Intentamos de que este proyecto, en primer lugar, contenga un consenso social, o sea que, por supuesto que también estos dos sectores, jubilados, empresarios y otras organizaciones, pueden introducir cosas que no están en el proyecto o pueden plantear alguna modificación. Nosotros lo que intentamos, así con mucha
yo diría, con mucho cuidado, intentamos de que el proyecto contemplara ese acuerdo, en primer lugar. Y en segundo lugar, nosotros durante todos estos meses hemos planteado una serie de medidas que para nosotros eran la solución a los trabajadores cincuentones. Lo que hicimos es transformar esas medidas en un articulado, en un proyecto, y básicamente en lo conceptual tiene que ver con lo siguiente. Estos trabajadores fueron obligados a estar afiliados a una FAP. Entonces esta ley le tiene que permitir salir de la FAP y volver al Banco de Previsión Social. Por otro lado tenemos... Perdón, con todos sus aportes, con todo lo que han volcado históricamente. Iba justamente a eso. Por otro lado, estos trabajadores durante estos 20 años han aportado a las AFAP, cada 100 pesos que aportan, por ejemplo en el caso de Sura, 30 pesos quedan por concepto de comisión y 70 pesos van a la cuenta individual. Para nosotros es muy alta la comisión que se cobra, porque esa comisión después tiene que estar... Para poder compensar esa comisión tiene que haber una rentabilidad muy alta, y ahí hay uno de los problemas de por qué después los resultados no son... ¿Cuál es el caso de República FAP, por ejemplo, hoy? 18%. O sea que de 100, 18. Casi la mitad. A pesar de eso también nosotros decimos que República FAP puede seguir bajando la comisión, pero ese ahorro que hicieron los trabajadores durante estos 20 años, que acumularon durante estos 20 años en su cuenta individual, deberían volver también al Banco de Previsión Social. Lamentablemente, como ha ocurrido en otras oportunidades, lo que no vuelve es la comisión que cobraron las empresas que administran estos fondos. ¿Por qué? Porque, digamos, esa comisión es por el trabajo que ellas realizan. Y ellos dicen, bueno, si vuelven los fondos que ahorraron los trabajadores y vuelve la rentabilidad que con mi trabajo generé, bueno, está bien que vuelva el ahorro y la rentabilidad, pero el trabajo que yo hice lo cobré a través de la comisión y por lo tanto la comisión forma parte del ingreso principal que tienen las AFAP, ¿no? Ramón, y para que quede claro entonces, en estos dos ejemplos que dimos, si retornaran esos fondos, en el caso de algunas AFAP, retornaría el 70%, porque ya el 30% fue cobrado por concepto de comisión, y en algunos casos estaría en el orden del 80 y 20, u 82 y 18. Más la rentabilidad que obtuvieron durante los 20 años. ¿Más? La rentabilidad porque digo, yo aporto 70. Claro. Pero durante esos 20 años, las inversiones que hubo hicieron rendir ese dinero. Entonces no es el ahorro, no es solamente lo que yo aporté a la FAP, sino también la rentabilidad que lograron en estos 20 años. Estamos hablando de un volumen... Sí, pero ¿y esa rentabilidad quién la determina? ¿Quién presenta? El propio régimen. ¿Quién presenta el balance diciendo que los 10 pesos que yo aporté tuvieron una rentabilidad de tanto? Porque a la hora de irse de acá para acá, no sé por qué me parece que la rentabilidad me va a bajar. No se puede modificar esos números. Esos informes trimestralmente cada una de las AFAP y el Banco Central periódicamente publica incluso los balances de las propias AFAP y de la cartera, digamos, de inversiones que cada una de ellas. Ahora, es un volumen importante de dinero en ese caso. Sí, es un número importante. Nosotros ya habíamos dicho de que cuando se involucra entre 20.000 y 40.000 trabajadores. Perdón, tomando como ejemplo esos 100 pesos... no retornarían 100 pesos, mucho más de 100 pesos sería. Sí, hay que, depende un poco, después cuando venga el dinero vamos a dar más información sobre quiénes son los que vienen y qué dinero traen, porque de repente no es lo mismo una persona que ahorró durante 5 años que una persona que ahorró durante los 20 años. Entonces hay que ver eso, quiénes son los que vuelven y cuánto dinero traen. Y yo te diría también que también hay que tener en cuenta que en los últimos 10 años, la última década, la rentabilidad de las AFAP ha sido nula, casi nula o negativa, porque la estabilidad económica ha hecho de que, digamos, las inversiones tengan una baja rentabilidad. Cuando hay inestabilidad económica, cuando hay a río revuelto, dicen, ¿no? Ganancia de pescador. Bueno, cuando hay inestabilidad económica, por lo general, las inversiones tienen un riesgo mayor y bueno, y eso hace de que los intereses, por ejemplo, cuando se presta dinero y todo lo demás, aumenten. En este caso, cuando hay estabilidad económica, hay una tendencia a que la rentabilidad de estos tipos de fondos baje, inclusive, ya te digo, en algunos periodos ha sido negativa la rentabilidad, ¿no? Ahora, he escuchado por allí también que ese dinero, para explicárselo bien a la gente, que ese dinero no está físicamente en un lugar. Es decir, no está en una cajita el dinero que nosotros hemos aportado y tiene
no es tangible, no es un papel de dinero que tienen en una cajita de las AFAP, está invertido. ¿Y ahí cómo se arregla el tema? Porque es un dinero virtual. Bueno, esta es una ley, este proyecto, digamos, el universo serían los trabajadores que son mayores de 50 años. Ahí tenemos trabajadores que tienen 59, que tienen 60, que tienen 61, porque ya, digo, 60 por lo menos. Si entraron en el 96 con menos de 40 años, por lo menos hoy tienen 60 cumplido a partir del 1 de abril. Esos trabajadores, algunos tienen 60, 59, como decíamos, pero hay otro que tiene 51. O sea que los cincuentones a los que nosotros estamos apuntando no se van a jubilar al otro día que se aprueba la ley. Claro. Van a tener, digamos, van a ir jubilándose, algunos de ellos se jubilarán dentro de una década. Es verdad. ¿No? Entonces, no es necesario, y esto es un tema más instrumental, de cómo viene el dinero o cómo vienen de repente obligaciones que hoy las AFAP tienen. Por ejemplo, hicimos una inversión a 5 años, a 10 años, a 15 años. Como ese dinero nosotros no lo vamos, como Banco de Previsión Social, a gastar de un día para el otro, no es necesario que venga al contado, digamos. Inmediatamente. ¿No? Inmediatamente. Puede ser que vengan inversiones, hay letras, papeles, que vengan al BPS como un valor. El BPS puede esperar o programar, digamos. Esto ya entramos en un tema mucho más técnico, sí, está bien, que seguramente el Ministerio de Economía y el Poder Ejecutivo van a reglamentar un poco cómo se programan esas inversiones. Pero como volviendo al tema de la claridad, al no ser un dinero que lo necesitemos en forma urgente porque no empezamos al mes siguiente a pagar una gran cantidad de jubilaciones, sino que va paulatinamente, es algo que se puede negociar y se puede articular de manera de que esos fondos durante un periodo determinado se vayan volcando hacia el BPS. Sí. Es viable. Sí, por supuesto. Si hay voluntad política, podemos encontrar solución a todos los nudos que pueda haber en este tema. Tomando como bueno que se apruebe este proyecto de ley con el espíritu tal cual lo estás presentando o estás haciendo la descripción en este momento, hiciste la aclaración que es mejorable y que va a recibir los aportes de los legisladores, obviamente, pero tomando como bueno que se aprueba este proyecto de ley con este espíritu y ante la hipótesis de que el universo total de las personas que pueden acogerse al beneficio que les va a dar esta ley toman la opción de pasarse de la AFAP, estos cincuentones, al Banco de Previsión Social. ¿Qué va a pasar con la situación económica y financiera de las AFAP? ¿Puede llegar a ser un elemento desestabilizador? ¿Eso lo vieron ustedes? Yo te digo que... Porque esto puede llegar a incidir en los otros trabajadores que hoy sí o sí están en el régimen de AFAP. De pronto les erosiona las rentabilidades que tienen hoy las cuentas. ¿Se entiende la pregunta? Claro que se entiende y te lo agradezco además porque creo que esto nos tiene que servir para entender cómo funciona el sistema. Yo te decía recién, cada vez que aportamos 100 pesos, las AFAP se quedan con 30 pesos. Esto ocurrió un mes, al mes siguiente, al año siguiente, durante 20 años. Las AFAP ya hicieron su negocio. Porque las AFAP durante toda la vida laboral de ese trabajador se quedaron con el 30%, con el 18%, con el 25% de lo que aportaron los trabajadores. Estos trabajadores que tienen 50 y más ya están próximos a la jubilación, que es cuando hay que pagar las prestaciones, no cuando hay que recibir dinero y cobrar comisiones. Ahora viene una parte del sistema que tiene muchos problemas. El Banco de Seguro está teniendo muchos problemas. El año pasado perdió 40 millones de dólares y se prevé que este año pierda 50 millones de dólares. Pero las AFAP, con esto, incluso es una mala propaganda la situación de los trabajadores cincuentones para las AFAP, porque cuestiona el sistema y yo te diría que una de las que menos van a hacer problema por esta reforma van a ser las administradoras de fondo previsional. ¿Por qué? Y porque en realidad ellos ya recaudaron toda la comisión durante estos 20 años y ahora lo único que van a hacer es transferir lo que ahorró el trabajador para el BPS o si no transferírselo para la aseguradora para que la aseguradora le pague como pueda la jubilación. Hoy está pagando esa jubilación el sistema privado, el Banco de Seguro del Estado a pérdida. Entonces las AFAP creo que no van a tener ningún impacto. Al contrario, creo que ven con muy buenos ojos de que se le encuentre una solución a los trabajadores 50. ¿Cuánta plata sería en total, el volumen total? ¿Está estimado eso? Lo estoy diciendo en memoria, pero nosotros estimamos en un trabajo que hizo el economista Hugo Bay que había 1.600 millones de dólares
ahorrado por estos trabajadores cincuentones. 1.600 millones de dólares. De todas maneras, y en los sucesivos encuentros que hemos tenido sobre este tema... Es aproximadamente el 10% del fondo previsional que hay. Claro, porque yo iba a apuntar a esto. En los encuentros que hemos tenido, tanto con Ramón como con muchos de las personas afectadas, bueno, siempre hemos analizado que esta situación de inequidad, de injusticia y digamos, y que en definitiva no le sirve a los trabajadores cincuentones. Cuando uno saca la cuenta de los trabajadores que tienen toda su vida, los jóvenes que tienen toda su vida para aportar, el sistema en realidad no genera esas inequidades. Es decir, que no sería, a lo que apunto es a esto, no sería el motivo del retiro o del pasaje de estos trabajadores al BPS un motivo de que hubiera una corrida generalizada, o sea, no es que... No, pero es una ley perentoria además, porque corrige la iniquidad para esta franja etaria y una vez que esté corregida, claro, supongo que no tendrá más sentido. Pero a lo que voy es, si a ver, 1 más 1 me dan 2 siempre. Si el camino seguido por los cincuentones fue presentar su problema, comenzar a hacer movilizaciones, insistir con esas movilizaciones y todo lo demás, mañana yo, que soy treintón, cuarentón o veintón, puedo pensar que siguiendo los mismos pasos puedo presionar a las autoridades de turno para que esto suceda así. De todas maneras, las inequidades no son tan grandes como las que se generaron con los cincuentones. Todo depende. ¿De qué? Sí, porque yo te digo que... seguramente vamos a tener, todos los trabajadores que estamos en el sistema mixto vamos a tener problemas en cuanto a la suficiencia de las prestaciones. O sea, este sistema ya fracasó. Lo que pasa es que esto de los cincuentones es un parche para encontrar una solución y para que los perjudicados, la primera generación perjudicada, no se perjudique. Pero este parche es porque ya no hay forma de sostener, digamos, a alguien que quiera defender. Yo no he visto en la televisión, en la radio, en los diarios, a alguien que defienda este sistema últimamente. O sea, está muy cuestionado el sistema. Digo, el Banco Central del Uruguay, a fines del año pasado, a principios de este año, presentó propuestas para cambiar las reglas de juego de cómo liquidar la jubilación de la FAP. Y con esas propuestas se va a rebajar la jubilación de los futuros jubilados. ¿Por qué? Porque hay que evitar que el Banco de Seguro del Estado siga perdiendo y para que no pierda el Banco de Seguro del Estado le van a rebajar la jubilación a los futuros jubilados. ¿Quiénes son esos? Los que hoy tienen 20, los que tienen 30, los que tienen 40 años. Por eso digo... Modificando el tema de la estimación de mortalidad de los... Sí, la tabla de mortalidad que perjudica más a las mujeres, la tasa de interés técnico... Que va a ser una curva de rendimiento en lugar de una tabla de mortalidad, quiere decir que todos los meses va a ser distinta, eso va a agregar más incertidumbre al sistema, no vamos a poder prácticamente hacer proyecciones. Sí, de golpe y porrazo nos morimos 2 años más viejos, digamos, o sea... Sí, digo, hay cosas que son técnicas que de repente no podríamos oponernos porque si una persona hace 20 años vivía 2 años menos que ahora y si yo fuera una aseguradora, yo digo, no puedo estar trabajando con una tabla de mortalidad de hace 20 años. Este sistema tiene esos problemas. La tabla de mortalidad se va a seguir actualizando y con eso se va a seguir rebajando la jubilación. En el Banco de Previsión Social, el sistema solidario te liquida la jubilación y no importa la edad que tenés. No importa si sos hombre o sos mujer. Es una sola forma de liquidar. No hay discriminación para las mujeres como hay en el sistema privado. Y además hay otro tema que tiene que ver con la liberación de la fijación de la renta vitalicia, que hoy está en manos del Banco Central del Uruguay y que con estas propuestas quedaría en manos de cada una de las aseguradoras. O sea, el Banco Central informaría sobre una renta teórica y después cada aseguradora le pondría el precio a la jubilación que vamos a cobrar. ¿Cómo va a poner el precio? Y bueno, se va a quedar con un margen para poder financiar su ganancia, para financiar los costos de administración, de funcionamiento, y ya no va a ser la renta que hoy cobro, que fija el Banco Central, sino que va a ser la renta que fija el Banco Central, menos todos ese margen para que los números del Banco de Seguros den, y para que las empresas aseguradoras privadas entren al negocio, el Banco Central del Uruguay está tratando de introducir esas modificaciones. Ojo, no digo esto para que este año todo el mundo se jubile en el Banco de Previsión Social, pero si no logramos frenar esas propuestas, el año que viene la gente se va a jubilar peor que en este año.
Es bárbaro, porque te trae una buena noticia, que es buena sin duda, que es la presentación del anteproyecto del viernes, pero te pone sobre aviso de que evidentemente le estamos dando una vacuna de la gripe a una enfermedad terminal. O sea, a ver, estamos poniendo, lo acaba de decir claramente, un paño... Un parchecito ahí, un paño tibio, a algo que de fondo hay que entrarle... Mientras lo iba diciendo, iba razonando y diciendo, bueno, pero con todos estos parámetros, con todas estas modificaciones que se vienen, ya tendríamos que estar discutiendo de aportar durante más tiempo. Es decir, tendríamos que estar elevando el tope jubilatorio para conseguir por lo menos 2 o 3 años más de aportes. Bueno, ahí está, justo diste en el clavo, porque nosotros decimos sí, es lo que el sistema político no quiere. Empezar a discutir. Esta medida sola no tiene mucho sentido si no hay un diálogo para discutir integralmente los desafíos y los problemas que tiene la seguridad social. Porque tú planteabas un aspecto, una variable que tiene que ver con la edad de retiro, que muchos dicen que tendría que pasar a 65 años. Hoy en la realidad la gente se jubila a los 64. O sea que desde el punto de vista financiero, estirar la edad, o sea, postergar la edad a 65 no resuelve mucho los problemas del financiamiento de la seguridad social. Ahora, estamos en el momento histórico donde hay menos aportes patronal en toda la historia del país. Este es el momento donde los empresarios aportan menos a la seguridad social, 7,5. ¿Y eso? De volumen de aporte. 7,5 y los trabajadores aportamos un 15%. Entonces yo creo que ahí, así como planteamos el tema de la edad, que estamos de acuerdo, hay que discutirlo, hay que ver si podemos ponernos de acuerdo y si esa medida tiene un efecto positivo. El tema es quién le pone el cascabel al gato, ¿no? Bueno, y lo otro es, hay empresas que están lucrando, que están teniendo rentabilidades muy altas, que no aportan a la seguridad social porque están exoneradas de los aportes patronales. Hay un 20% de trabajadores que hoy trabaja pero no aporta a la seguridad social, en la informalidad. Entonces nosotros queremos discutir todo. La edad, sí, queremos discutirla, pero también queremos discutir el financiamiento de la seguridad social y todos esos aspectos que te decía. Permitime que le ponga en duda, porque si hoy el partido de gobierno, que es el Frente Amplio, no se pone de acuerdo por el tema de la reforma de la caja militar, que tiene un déficit superior a 400 millones de dólares, que es minúsculo al lado de lo que estás planteando. Bueno, el tema es un tema complejo. Creo que lo de la caja militar no resiste análisis porque, tenemos ahí un universo muy reducido de beneficiarios, menos aportante que los beneficiarios y un déficit muy importante. Creo que no se puede comparar con el BPS, pero también reconozco que hay una complejidad. Si no se ponen de acuerdo en eso, sí, el propio partido de gobierno... ir al universo de la seguridad social. En el año 96, cuando se aprobó la ley de la SAFAP, se dijo que al año siguiente se iba a reformar la caja militar. Sin embargo, pasaron varios gobiernos, también los gobiernos del Frente Amplio, y no se ha reformado. O sea, esta deuda con la caja militar tiene 20 años ya. Porque la ley, si lees la ley de la SAFAP, cuando se discutió la ley, se dijo al año siguiente tenemos que reformarla. Tenemos que hacer cambios en otros institutos. La caja bancaria hizo modificaciones, la caja policial está haciendo algunos cambios y bueno, y la caja militar... Tendría que ser columnista Ramón Humberto, ¿eh? Sí, hay que agradecerle mucho a Ramón Ruiz, que nos hemos excedido mucho en el tiempo. Él tiene otros compromisos, pero bueno, ha estado gentilmente aquí aclarándonos todas las dudas. Director del Banco de Previsión en representación de los trabajadores, específicamente por el tema de los cincuentones, pero ya entrando a mirar otros problemitas que se nos vienen. Gracias, Ramón. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Vamos cerrando por aquí la primera entrevista de la mañana.